lo que dijo Zelensky de que no podría garantizar la seguridad de turistas y de mandatarios en Moscú si Moscú les invitaba. Zelensky decía esto en alusión a que incluso recibiendo visitas de primeros ministros europeos, pues Rusia ha atacado Ucrania y ahora Zelensky, pues de alguna manera disuadiendo a los mandatarios de Cuba, de Venezuela, de Irán, de la India, de China, dice, nosotros no podremos garantizar su seguridad, dando a entender que atacarían. Y Dmitry Medvedev, típico, característico de su manera de expresarse frente pues a este tipo de sucesos, Dmitry Medvedev se las canta claras y dice, si te atreves a atacarnos cuando recibimos una gran cantidad de presidentes aliados, no habrá 10 de mayo. Y Zelensky justamente había estado amenazando que si Moscú invitaba a mandatarios de otros países a celebrar el Día de la Victoria, dice, nosotros no nos podríamos hacer responsables de garantizarles su seguridad, dando a entender que atacaría a Moscú y también con ello intentando disuadir que no viajen mandatarios de alto nivel, que manden a sus representantes mejor a Moscú, tratando pues de aislar junto con sus aliados del mundo anglosajón y del mundo europeo a los aliados que en este caso pues serían el otro significativo, China, Irán, Venezuela, Cuba. Por cierto, Díaz-Canel reporta que ya llegó, Díaz-Canel reporta que ya está justamente ahí y en ese sentido pues ahora sí que se pone muy complicada la ecuación porque, bueno, estamos viendo pues a un Zelensky que todos los días acusa a Rusia de cuánto maltrata a Ucrania, pero eso sí, siempre dice Zelensky, todos los días también lo hace, Rusia nos ataca, el mundo debe luchar en contra de Rusia y bueno, pues ahora que tiene que mostrar su pacifismo, Volodymyr Zelensky le dice a los mandatarios, incluso a China, a la India, a Irán, me parece de forma muy desacertada, que no vayan a celebrar el Día de la Victoria, el día de la derrota del nazismo, el día de la derrota del fascismo a manos del Ejército Rojo. Ustedes recuerden que en Europa lo celebran el 8, mientras que en Rusia, por ese diferencial de horarios, lo celebran el 9, debido a la diferencia de horarios entre Moscú y Berlín, cuando se firma la rendición, que Volodymyr Zelensky, entre la lloradera que trae una y otra vez de decir, nosotros vamos a decirle a los mandatarios que quieran asistir a ese Día de la Victoria a Moscú, que no nos podemos hacer responsables de lo que les ocurra por allá, porque ustedes saben, nosotros tenemos una gran capacidad de fuego, casi no derrotamos a los rusos porque no queremos, pero si se atreven, si se les ocurre ir a celebrar, pues entonces no nos hacemos responsables. Y de verdad no deja de ser un poco patético el asunto porque todos los días Zelensky se queja de que Rusia les maltrata, de que Rusia les ataca, de que Rusia les invade, de que Rusia esto, Rusia aquello, Rusia lo otro, pero también presume, estamos avanzando en Belgorod, seguimos manteniendo nuestras posiciones en Kursk, la guerra la tienen que sentir ellos allá, tenemos aviones F-16, estamos listos para producir la mayor cantidad de drones posible, es decir, al mismo tiempo mantiene pues la narrativa bélica, cuando por otro lado dice Rusia nos hace así, nos hace así. Miren por ejemplo lo que acaba de escribir. Durante toda la noche los equipos de emergencia de Kiev combatieron incendios en edificios de apartamentos y coches tras los ataques con drones rusos en barrios residenciales. Lamentablemente hay niños y adultos heridos, todos recibieron la asistencia necesaria. En Cherkasy, un dormitorio común estaba en llamas. Anoche las fuerzas rusas también atacaron las regiones de Kharkov, Nikolaev y Kiev con drones Shahed. En total se lanzaron 165 vehículos aéreos no tripulados, la mayoría de ellos Shahed iraníes. Durante toda la mañana continuaron, dice Zelensky, los bombardeos aéreos guiados sobre las regiones de Donetsk y Sumy. Los rusos piden un alto al fuego para el 9 de mayo mientras atacan Ucrania a diario. Esto es un cinismo de alto el fuego. Solo esta semana Rusia ha utilizado más de 1,180 drones de ataque, 1,360 bombas aéreas guiadas y 10 misiles de diversos tipos contra Ucrania.
Es necesario un alto el fuego real. Ucrania está dispuesta a que se declare el silencio cualquier día o el alto el fuego cualquier día, pero no menos de un mes para poner fin a la guerra. Si hay silencio, debe ser todos los días. Si va a haber un alto el fuego, deben de ser todos los días. Si hay un alto el fuego, que no sea por sus festividades, sino todos los días. Agradezco a todos nuestros socios que siguen apoyando a Ucrania y presionando a Rusia, dice Volodymyr Zelensky, en el contexto de que, pues, primero amenaza a los mandatarios que se atrevan a ir a Moscú y les dice que no les puede garantizar la seguridad porque, pues, Rusia no lo puede hacer tampoco y dice, Rusia tiene miedo de que sus invitados no estén seguros ese día en la celebración y agrega Zelensky y tiene razón de estar nervioso Putin porque no podemos garantizar desde Ucrania la seguridad. Y esto a mí me parece que se daría un tiro de gracia, una bala en el pie, por lo siguiente, porque si de por sí la narrativa de Rusia es que Ucrania protege neonazis, es que Zelensky está rodeado de neonazis y pues exaltan a personajes como Stepan Bandera, el hecho de que Zelensky y Stepan Bandera, recuerden ustedes, es el colaboracionista nacionalista ucraniano que es responsable del asesinato de 100,000 judíos y polacos en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, colaboracionista con los nazis, que vuelve a ser exaltado en la narrativa ucraniana. Entonces, atacar a Rusia, atacar Moscú en el día de la celebración, el día de que se conmemora la derrota de los nazis, pues sería darle justamente más carnita para que la narrativa tenga validez. Me parece una estrategia pésima y por otro lado, pues ahora sí se echaría de enemigos a Xi Jinping, a Pezeshkian, a el mismo Nicolás Maduro y a tantos otros que pues prácticamente Zelensky había estado tratando de persuadir, ¿no? De que no ayudaran a Rusia, pero oye, pues si los va a estar tratando de amedrentar, me parece que se equivoca, porque después salir a decir, bueno, y es que nosotros le pedimos a Rusia un alto al fuego real, pero Rusia no quiere, etcétera, etcétera, pero se atreve a amenazar a los mandatarios, me parece un error, una gran equivocación que me parece que con el tiempo tendrá que ir pues corrigiendo, pero también es cierto que en un contexto en el cual está pues empoderado, eso es lo que, por otro lado, cuando digo que está empoderado, me refiero al apoyo que tiene casi incondicional por parte del occidente colectivo, en el cual, bueno, parece que desafía sin tener ninguna consecuencia y eso es precisamente lo que le llena de confianza para salir a decir, aunque Rusia tenga mucha más fuerza, decir, no, pues ahora sí que si los líderes se atreven a asistir a Moscú, yo no les puedo garantizar, yo no les puedo garantizar su seguridad. Por eso en ese contexto es que el nada diplomático, el muy poco diplomático Dmitry Medvedev le dice, bueno, si tú te atreves a atacar Moscú el 9 de mayo, así con la beligerancia que caracteriza a Dmitry Medvedev, dudo mucho que puedas llegar, dice, al siguiente día, porque no habría Ucrania, dando a entender pues que la respuesta de Rusia sería demoledora y que ahora sí, pues Rusia no tendría cómo, cómo parar si Zelensky se atreve a desafiarles, digamos, en ese plano. Dice el periodista español en Australia, Eureka News, que tiene análisis muy interesantes. Dice, quizá Rusia debería de prohibir los paseos de políticos, artistas e influencers occidentales por Kiev de una vez. Zelensky amenaza a los líderes mundiales que visitarán Moscú el día de la victoria. El régimen o el líder del régimen ucraniano amenaza a los más de 20 líderes mundiales
que llegarán a Moscú el 9 de mayo, entre ellos los presidentes de China, Brasil, Cuba, Serbia y Eslovaquia. Cita textual de lo que dijo Zelensky. Para todos los países que han viajado o viajan para el 9 de mayo, nuestra postura es muy sencilla, dijo Zelensky. No podemos hacernos responsables de lo que ocurre en el territorio de la Federación Rusa. Ellos les proporcionan seguridad y por tanto no les daremos ninguna garantía. Algo así como, aunque nos lo pidieran, no pensamos pagar. Es decir, nosotros podríamos poner a prueba el sistema defensivo de Rusia. Ese es el mensaje detrás. No podemos hacernos responsables de lo que ocurra dentro de la Federación Rusa, pues ellos les proporcionan seguridad, nosotros no les damos garantía, es decir, como vamos a atacar y si les pegamos, pues ni modo. Hablando con periodistas, dice Eureka News, Zelensky amenazó la seguridad de los más de 20 líderes mundiales que viajarán a la capital rusa para participar en los eventos del Día de la Victoria. Lo que decíamos, está empoderado. Cita textual, creo como presidente, y así se lo dije al ministro de Asuntos Exteriores, que a la gente que se nos acerca deberíamos decirle, desde el punto de vista de la seguridad, no les recomendamos visitar la Federación de Rusia. Y si lo hacen, no nos pregunten, es su decisión personal. Imagínate Zelensky si le llega a pasar algo a Lula da Silva, o le llega a pasar algo a Xi Jinping, o le llega a pasar algo a Pezeshkian. Ya no solamente sería Rusia, pero me parece que es parte de lo que Zelensky anda buscando, que entren más a pelear. Las amenazas de Zelensky afectan a todos los líderes mundiales y delegaciones internacionales que viajarán a Rusia, entre ellos los presidentes de China, Xi Jinping, de Venezuela, Nicolás Maduro, de Cuba, Miguel Díaz-Canel, que por cierto Díaz-Canel ya llegó, Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, Serbia, Alexander Vučić y Eslovaquia, Robert Fico, con quien Zelensky ha tenido serios problemas y nuevamente ha tenido problemas con Víctor Orbán. Según el líder del régimen de Kiev, dice Eureka News, algunos mandatarios se pusieron en contacto con las autoridades ucranianas para decir que viajan a Rusia y que les gustaría estar seguros en ese momento. Cita textual, tenemos una actitud muy equilibrada, escuchamos lo que se nos dice, indicó Zelensky, después de insinuar la posibilidad de un ataque contra el desfile militar del 9 de mayo en Moscú, en el que estarán presentes varios líderes mundiales. La amenaza de atacar la capital rusa durante los eventos conmemorativos del 80 aniversario del Día de la Victoria también fue expresada por el secretario del Comité para Asuntos de Seguridad, Defensa e Inteligencia del Parlamento ucraniano, Roman Kostenko. Durante una entrevista con medios locales, a Kostenko le preguntaron sobre si Ucrania de verdad tiene ahora la capacidad de atacar el desfile de ruso con drones, cuando el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y numerosos líderes mundiales se encuentran en el lugar. Cita textual de lo que respondió, si estamos hablando de nuestras capacidades, tenemos tales capacidades. La reacción de Moscú, con sus amenazas, el desfile, Zelensky está socavando una vez más los esfuerzos de paz, afirmó la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, María Zaharov. Pregunta, ¿de qué tipo de tregua por parte del régimen de Kiev podemos hablar cuando Bankovaya, la calle de la oficina de Zelensky, está planeando literalmente en directo ataques terroristas? Cita textual de lo que sigue diciendo, esto es una prueba más de que son Zelensky y su banda extremista quienes están socavando los esfuerzos de paz y se jactan de ello, como hacen los terroristas clásicos, añadió Zaharov. Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, aseguró que el desfile militar en Moscú se llevará a cabo a pesar de las amenazas de Zelensky. Habrá desfile y nosotros lo contemplaremos con orgullo, manifestó el vocero. Mientras tanto, la revista Político informó que los líderes de los países europeos se negaron a visitar Kiev el 9 de mayo, socavando de este modo el plan de Zelensky de demostrar que cuenta con el apoyo de sus aliados y que estos se oponen a los eventos de conmemoración en Moscú. El medio indicó, me refiero a Político, que los mandatarios europeos declinaron la invitación de Kiev y prefirieron asistir a otros eventos antes que viajar a Ucrania. No obstante, se espera que algunos ministros de Asuntos Exteriores de países de la Unión Europea
podrían viajar a la ciudad ucraniana de Lvov el 9 de mayo. Así que, como pueden ustedes observar, sigue la guerra de narrativas, sigue justamente hablándose de esto que pues no hace otra cosa más que seguirse aumentando, seguir alimentando la narrativa de nosotros podemos atacar, tenemos la fuerza para atacar. Ojalá que los mandatarios no se atrevan a venir. Si lo hacen, nosotros no somos responsables. Y bueno, y Dmitry Medvedev responde, pero a Dmitry Medvedev ya no se le toma tan en serio porque toda la guerra se la ha pasado insultando. Es como el Trump ruso, diciendo por aquí, diciendo por allá, habla mucho, es muy beligerante, pero en este momento no tiene capacidad de decidir nada. Quien decide es Vladimir Putin y su ministro de Defensa. Y bueno, pues esto hace que a Dmitry Medvedev pues no tenga tanto peso o casi un peso similar al de la portavoz María Zaharova o al de Dmitry Peskov, es decir, no deciden nada, solo comunican, solo que Dmitry Peskov y Zaharova lo hacen de forma diplomática, mientras que este señor pues lo hace de forma pues así, ruda, como le gusta a cierta parte de la pues del sector más duro, ¿no? Anti-ucraniano. Bueno, Vladimir Putin, sin embargo, piensa que Rusia puede vencer a Ucrania sin armas nucleares, porque muchos dicen, es que se equivoca Volodymyr Zelensky de quererse pelear con Rusia, porque Rusia es una potencia nuclear. Bueno, Putin le manda un mensaje contundente y dice, no necesitamos armas nucleares para derrocar a Zelensky. Asevera en una entrevista con el periodista Pavel Zarubin que no es necesario emplear ni siquiera las armas nucleares, ni siquiera dice más del 20% de la capacidad que tenemos. Responde a la pregunta de cómo ha podido Rusia conservar la calma pese a los numerosos intentos de provocación, y el mandatario le dice a Pavel Zarubin que en el curso de la operación especial, Ucrania y sus aliados han querido provocar a Rusia y que han querido hacer que cometan errores. Pero no hubo la necesidad de utilizar armas nucleares y no es necesario. Tenemos fuerzas y medios suficientes para llevar a cabo la conclusión con una lógica con la que empezamos, con el resultado que Rusia necesita y en el que está enfocada. Putin destaca que pese al conflicto actual, la reconciliación entre rusos y ucranianos es un proceso inevitable que dependerá únicamente del paso del tiempo. Cita textual de lo que dijo Putin, me parece que es inevitable a pesar de toda la tragedia que estamos viviendo ahora. Hace falta tiempo, dice, es cuestión de tiempo, pero se logrará. El fragmento de la entrevista fue publicado en el canal de Telegram del reportero, que forma parte del documental Rusia, Kremlin, Putin, 25 años. Es decir, Putin, sin embargo, cree que es posible la reconciliación entre ucranianos y rusos, puesto que, dice, el problema es Volodymyr Zelensky y la retahíla beligerante que tiene y el cobijo que ha tenido por parte del mundo anglosajón, que lejos de virar hacia una paz basado en lo institucional, pues básicamente han intentado pues golpear. Rusia también dice que pone a prueba la disposición de Ucrania a una paz sostenible y duradera, como las propuestas de alto al fuego. Vladimir Putin afirma que pese al conflicto actual, la reconciliación entre Rusia y Ucrania es inevitable y que solo es cuestión de tiempo. Ya decíamos, Dmitry Peskov afirmó que Rusia estaba poniendo a prueba a Ucrania, sobre todo dice en términos de su disposición para una paz sostenible y duradera con sus propuestas de alto al fuego. Sin embargo, Ucrania muestra una falta de voluntad de responder directamente a las propuestas de tregua, utilizando y recurriendo a declaraciones ambiguas e incumpliendo sus promesas. Así dice, Zelensky ha rechazado la iniciativa de Putin de declarar un alto al fuego durante las jornadas del aniversario número 80 del Día de la Victoria, que se celebran del día 8 al 11 de mayo. Previamente, las fuerzas de Ucrania, dicen desde Rusia, han infringido
4.900 veces un acuerdo de tregua en ocasión de la Pascua Ortodoxa entre el día 9 y el día 21 de abril. En marzo, Rusia y Estados Unidos acordaron la suspensión de los ataques que tuvieran como blanco las infraestructuras energéticas de Rusia y de Ucrania. Sin embargo, dice Kiev, aunque manifestó públicamente su apoyo a la tregua, que debía aplicarse a partir del 18 de marzo, desde el día 1 empezó a ignorar sus obligaciones y respondía justamente con bombardeos directamente hacia infraestructura energética, violando con ello pues todo tipo de ley.